Hola, muy buenas noches. Bueno, estoy aquí simplemente de paso reemplazándolo al querido Luis Vareiro, que continúa de vacaciones en esta noche de Políticamente Incorrecto. Para mí es un gusto poder acompañarlos con un tema que nos apasiona y nos compromete a todos los que estamos en esta mesa y por supuesto a muchos más. A vos mamá, a vos papá que nos estás viendo en este momento, a vos joven, a vos niño, niña. También sé que este es un tema que te atrapa porque de esto depende tu futuro. Y estamos justamente en la víspera del inicio de un nuevo año lectivo y obviamente por eso es que estamos tocando este tema. Porque siguen existiendo cifras que nos siguen preocupando y nos siguen interpelando. Y por citar algunas de ellas, 8 de cada 10 estudiantes de todos los niveles no aprenden ni tienen conocimientos básicos de matemáticas. 7 de cada 10 estudiantes no tienen conocimientos básicos de lectoescritura. Por citar algunas cifras, 5 de cada 10 estudiantes que hacen el primer grado, no van a terminar su escolarización. 1,3% del presupuesto va a alimentación para los niños, niñas y adolescentes, que todavía es insuficiente, alimentación escolar. Por poner una última cifra, 700.000 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no están escolarizados. Y todavía la inversión que hace el Estado paraguayo en educación, si vemos solamente lo que va al Ministerio de Educación y Ciencias, sigue siendo muy bajo en relación a la región. Por eso vamos a hablar de educación. Le vamos a dar a este tema unos 55 minutos. Parece mucho, pero para hablar de educación nunca es el tiempo suficiente. Y tengo invitados muy importantes esta noche aquí en esta mesa. Voy a ir presentándolos. Aquí a mi izquierda está el ministro de Educación, Nicolás Zárate. Hola, ministro, bienvenido al programa. Yo le decía, voy a ir leyendo alguito de cada currículo porque realmente son muy extensos. Es gente muy comprometida y muy preparada. Él es ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de Asunción. Antes de ser ministro de Educación, asumió los cargos de ministro interino, viceministro de Educación Superior y director general de gabinete. A mi lado, aquí a mi derecha, está el señor Jan Esperanza, hoy actual presidente de Juntos por la Educación, director ejecutivo Fundación Moisés Bertoni, rector de la Universidad San Ignacio de Loyola, emprendedor social, columnista y profesor universitario. Bueno, Jan, un hombre sumamente comprometido también con la educación. Voy de vuelta para el lado de la izquierda para presentar a Miguel Marecos. Él es doctor en educación, magíster en didáctica superior universitaria, actual presidente del SINADI, Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas de Gestión Oficial del Paraguay. ¿Qué tal? Noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenido. No te di la palabra, Jan, ¿verdad? Te presenté y no te dije buenas noches. Buenas noches, gracias, me hecho un gusto acá compartir con ustedes. Gracias igualmente. Al lado de Jan se encuentra Eugenia Peroni, magíster en política social. Me encantó porque acá en el currículum de Euge, yo le digo Euge, dice, me apasiona construir proyectos que promuevan aprendizajes y habilidades que permitan generar más oportunidades de desarrollo en Paraguay. ¿Y qué habilidades? Esas son mis habilidades preferidas, que me encantaría que sean parte, por supuesto, de la educación pública en Paraguay. Gestión de conflictos, manejo del estrés, empatía, resiliencia, disciplina, trabajo en equipo y construcción de diálogo. Hola, Euge, bienvenida. Sí, gracias. Qué gusto estar en esta mesa. Gracias igualmente de tenerte aquí. Y por último también un invitado muy especial porque hizo el esfuerzo de venir desde Ciudad del Este. Estoy hablando de David Riveros García. David es experto en desarrollo internacional, anticorrupción y tecnología social. Es director ejecutivo de Reacción Paraguay, una organización de Ciudad del Este que fundó a sus 18 años y que promueve la innovación para combatir la corrupción con énfasis en el sector educativo. Bienvenido, David. Un gusto estar acá siempre. Bueno, ¿cómo empezar a abordar este tema que es tan amplio, es tan vasto, es tan complejo, que presenta tantas problemáticas también? Porque obviamente sin descartar los esfuerzos que se han venido haciendo en estos años, no se puede decir que todo esté mal, ni mucho menos, pero la cuestión es que cuando hacemos las evaluaciones, los resultados son los que finalmente nos sirven para medir hasta qué punto vamos avanzando o no. Y yo siempre digo que cuando hablamos de la educación, si bien yo misma mencioné cifras, tenemos que ponerle rostros a esas cifras. Aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que ven cómo, lamentablemente, porque no se toman las decisiones que se tienen que tomar, porque no hay
un liderazgo político fuerte que diga, por acá vamos, ven cómo se les va escurriendo el futuro, ¿verdad? Entonces, hoy tienen presentes muy difíciles, de muchas necesidades, y por supuesto el futuro no se presenta muy auspicioso, digamos, atendiendo a que vamos dilatando y dilatando. Y este es un año además político por excelencia, vamos a tener elecciones el próximo 30 de abril. Por lo tanto, también sabemos que es un año muy difícil porque hasta el 30 medio que no pasa nada, después del 30 tampoco pasa gran cosa porque tiene que hacerse el traspaso al nuevo gobierno y el que va a ejercer las funciones del Ejecutivo tiene que arreglarse con un presupuesto que no hizo. Entonces es un año que de vuelta, ojalá no sea para el olvido como ha sido en años anteriores, en donde todo queda paralizado cuando necesitamos acciones urgentes y sobre todo en el ámbito de la educación. Bueno, ahora me callo ya, voy a tomar un poquito de agua y le dejo la palabra al ministro. Vamos a arrancar con el ministro para preguntarle desde su óptica como titular de la cartera de Educación, ¿cuáles son los mayores desafíos en este año 2023, ministro? Bueno, realmente el mayor desafío del inicio de clases de mañana es el tema de la infraestructura, Menchi. O sea, uno cuando está como ministro no puede dormir tranquilo porque sabemos que nuestra infraestructura no da garantías de seguridad. Entonces, si la infraestructura no es segura, entonces no podemos hablar mucho más. O sea, tenemos que apuntar a infraestructura y es un tema que no atañe solamente al gobierno central, sino va mucho por el tema de los gobiernos municipales y las gobernaciones. Y eso cuesta entender. Nos reclaman, el MEC no tiene fondos para arreglar mi techo, no puede arreglar mi baño. El presupuesto del MEC para la parte de infraestructura es cero, ¿verdad? Y lo poco que teníamos de la Unión Europea, hoy se está estudiando en el Parlamento, estamos esperando que el Senado apruebe y con eso vamos a poder dar respuesta para un día de reparaciones. Eso es lo que podemos ver. Entonces, hay mucha voluntad, el MEC tiene brillantes técnicos, pero no tenemos todavía el presupuesto mínimo necesario para pensar de que esto va a mejorar. Ahora, se supone que el ente rector es el Ministerio de Educación en cuanto a dónde tiene que invertirse el dinero que reciben las gobernaciones y las municipalidades. Se hace esa famosa microplanificación, ¿verdad? Y con eso son los gobiernos municipales y las gobernaciones los que tienen que decidir, o sea, en realidad tienen que ya llevar adelante lo que el ministerio decide, ministro, ¿o no es así? En los papeles, yo prefiero que después David diga si es la realidad, ¿verdad? Yo creo que él tiene una herramienta que nos va a decir que probablemente está un poco alejado. Los papeles debería ser así, pero yo creo que debemos cambiar la ley, porque el ministerio debería ser capaz de controlar las obras. Hoy solamente nosotros aprobamos los planos y después las gobernaciones e intendencias las realizan y envían su informe a Contraloría. Yo creo que Contraloría ha mejorado mucho, pero el ente rector, el MEC, tiene que tener la fuerza para decir, señor gobernador, usted no está cumpliendo, señor intendente, usted no está cumpliendo, le vamos a cortar los fondos. Hoy no tenemos esa fuerza. Lo que pasa es que en realidad cuando se planteó esto de que esos fondos fueran a las gobernaciones y los municipios, y yo recuerdo porque de alguna manera también estuve en ese debate, ¿verdad? Lo que se pensaba es que obviamente las personas, los ciudadanos de cada uno de esos municipios que reciben los fondos de las gobernaciones, tenían la posibilidad justamente de ir a reclamarle a sus autoridades, a sus intendentes, y decirle, señor intendente, esta escuela se cae a pedazos. Acá, según lo que dice la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o Contraloría, este es el dinero que ustedes recibieron. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las obras? ¿Por qué esta escuela que se construyó o esta escuela que se remodeló hace apenas unos meses se ha caído de vuelta? Esa era la intención original. Vos sabés, por ejemplo, Menchi, que hay una Sí. ley, la 5.590, que modifica la Carta Orgánica Municipal, en donde le obliga, porque anteriormente la Carta Orgánica decía que los intendentes podrán convocar Sí, a audiencias claro. públicas. En esta modificación de uno de los artículos dice que tienen que hacerlo antes, se cumplió hace 2 días, imperativo, antes del 15 o hasta el 15 de febrero. Entonces, todos los intendentes se supone, por ley, están obligados a presentar en audiencia pública qué fondos recibieron, cómo lo utilizaron, qué licitaciones están en... Y no solamente lo de FONACIE, también los royalties y también cualquier otro recurso de transferencia que haya recibido. Bueno, habría que ver cuánto lo hacen, digamos. Nosotros también desde Juntos por la Educación le enviamos una nota a los 263 intendentes preguntando si habían hecho ¿Y qué eso. respuestas Bueno, solo obtuvieron? la mitad no responde, más o menos. No- y no de esa mitad, responden. hace 2 años, en el 2020, 20 respondieron que sí lo habían hecho.
El siguiente año mejoró y habían respondido 51 que lo habían hecho. Este año estamos todavía recibiendo las respuestas. Pero te digo, nomás, hay una ley, Claro, que estoy reforzando lo que vos estás diciendo, que le obliga. Claro. Bueno, y quiero ir justamente con David, porque David con Reacción viene justamente haciendo un monitoreo de ese gasto, de esa inversión, debiera ser inversión, no gasto, que se tiene que hacer en la infraestructura escolar y en lo que tiene que ver con la alimentación escolar también, David. Ustedes tienen una herramienta que es fantástica, que se llama Foco, justamente para poner un poquito de luz en estos números, que lamentablemente muchas veces esa opacidad es la que hace que no sepamos exactamente cómo se invierten, si efectivamente se invierten. Y yo le decía también el otro día a David, que los números, el papel pues aguanta todo, ¿verdad? Pero después tendríamos que también hacer un análisis de la calidad de ese gasto. Porque decir, ok, hice un baño que me costó, no sé, 15 millones de guaraníes, pero ese baño, realmente, digamos, el gasto que se hizo, ¿está acorde con la calidad con la que se entregó la obra? David, contanos. Y por esto lo que estaba mencionando el ministro y lo que Jan también agregó, es que nosotros este año iniciamos con la campaña Visitar las ruinas de la educación. Este año no nos damos cuenta, y ojalá nos dé Pini este dato, 1.300.000 jóvenes aproximadamente van a visitar las ruinas de la educación, a pesar de que a 10 años desde que se creó este Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y que se distribuyeron cerca de 770 millones de dólares a gobernaciones y municipios, tenemos todavía municipios como Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, entre el top 3 de los que más recibieron históricamente, con escuelas que se caen, peligro de derrumbe y otras cosas. El FONACIDE fundamentalmente dentro de sus problemas de diseño tuvo que fue adrede a ser difícil de monitorear y fácil de desviar. Se creía que la descentralización iba a darle poder a nivel local a las comunidades para exigir, pero también se descentralizó un monto sideral de recursos sin ninguna experiencia previa de administración local. Entonces, ahí se dividió también la responsabilidad. Porque hasta hoy la ciudadanía, cuando habla del FONACIDE, le pega al Ministerio de Educación, que no es el más responsable de lo que va a gobernaciones y municipios? ¿O por qué le pegaban a periodistas que estuvieron en Ahora Paraguay? Porque es mucho más fácil en rendición de cuentas cuando hay una cabeza, un rostro para eso. Y es mucho más difícil cuando hay más de 260 que son los intendentes e intendentes de cada municipio. Y además, o sea, la cereza de la torta es que cuando se creó el FONACIDE, se le dijo al MEC, tu responsabilidad va a ser fiscalizar en algún momento esto, pero te voy a quitar todos los recursos para que puedas fiscalizar. Ese es el problema. O sea, lo que dice el ministro es cierto. Entonces, lo que vinimos haciendo nosotros con Foco, esta herramienta que permite el monitoreo nacional en tiempo real de la inversión en cada escuela pública del país, es trabajar, colaborar críticamente con el Ministerio de Educación y con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para mejorar la provisión de datos. Lo que se transmite, se transforma, se traduce hoy en día en que en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, donde somos nosotros, jóvenes pueden visitar escuelas, directores han reclamado a la Junta Municipal porque vieron que recibieron contratos para obras que nunca se hicieron. Y así empezamos a cambiar, ¿verdad? O sea, siempre es la acción. Tenemos 3 principios básicos en Reacción. El principio de acción colectiva, nada pasa si es que una persona nomás exige. Siempre tienen que ser comunidades. Colectivamente. El principio secuencial de tácticas, si es que la autoridad local piensa de que vas a hacer una manifestación y termina ahí, de que no vas a perseguir el problema, no te hacen caso. Y el tercero, que es el principio del costo de la inacción política. Entre más gente sabe y por más tiempo se trabaja en esto, se dan cuenta los políticos de que no hacer algo le va a costar votos. Y ahí cambia. Y ese es el impacto que ya hemos tenido nosotros. Incrementamos en 5 veces la inversión correcta del FONACIDE en Ciudad del Este. Y ese es el mecanismo, ya con impacto evidenciado en revistas académicas internacionales, que hoy queremos trasladar con esta campaña Visitar las Ruinas de la Educación. 450 millones de dólares es lo que han recibido los municipios y gobernaciones del FONACIDE. 770. 770 millones. 770 desde el millones 2012 desde ahora. 2012 hasta ahora. Sí, sí. Bueno, y si vos sumás, para que vengan, y si vos sumás los royalties, estamos hablando de 2.000 millones de dólares. Y eso es de lo 2005 los royalties. Claro, y si nos ponemos a pensar, 2.000 millones de dólares, si se hubieran invertido correctamente, obviamente no tendrían ustedes una campaña que se llame
visitar las ruinas de la educación. O sea, independientemente de los avances que pudieron hacerse, de que algunas escuelas, y le vamos a preguntar a Miguel, que es justamente presidente del sindicato de directores, que algunas escuelas estén en buenas condiciones, pero hay una mayoría que todavía no tiene la infraestructura necesaria, segura, para que nuestros niños, niñas y adolescentes estén en sus aulas. Así es. Todo lo que expusieron son expresiones correctas, pero todo pasa por una palabra clave que se llama control. Es importante que la audiencia sepa, por si no lo sabe, las rendiciones de cuentas del uso del dinero del FONACIDE, los intendentes y gobernadores entregan en soporte magnético a la Contraloría. La Contraloría General de la República no juzga el contenido del documento. Si esta es una teja española, si esta es una madera, etc. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ahí está el problema de esa relación que yo siempre decía, como los aduaneros de antes, digo, 60-40, 60 para la corona y 40 para hacer figurar de que ahí es una escuela impecable. Pero ¿qué pasó? Se cayó el techo del Colegio Nacional Lambaré, el intendente fue destituido. Se cae el techo en la escuela Nuestra Señora de la Asunción, interviene el ministerio. Y hoy tenemos, Menchi y queridos compañeros, más de 70 ex intendentes y gobernadores denunciados por malversación del uso de los fondos del FONACIDE. ¿Dónde están? Paseándose con su camioneta último modelo, burlándose de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque tenemos una justicia pronta y barata. Por la impunidad que hay. Así mismo. Porque el caso del intendente de Lambaré, ¿cuántos años después terminó en la cárcel? Por eso. ¿Cuántos están presos? Uno creo que es el que está, de los 70, que deberían estar ahí como ejemplo para hacer un mejor uso del gasto. Estamos hablando de la infraestructura como un desafío, eso lo planteaba el ministro, pero obviamente, Euge, no sé si es el desafío más importante. O sea, yo en particular, cada vez que hablamos de esto, digo, me preocupa mucho más que no se estén dando esos procesos de aprendizaje, porque yo puedo aprender, y con esto no quiero decir que no nos preocupemos de la infraestructura, pero Mango Wipe yo también puedo aprender. Entonces, ¿a qué tenemos que apuntar, Euge, cuando hablamos de la calidad en el proceso del aprendizaje? Bueno, primero, Menchi, yo quiero abrir un paréntesis, ¿verdad? Sí. Para mí lo más importante de todo este proceso, ¿verdad? Y es donde entra justamente lo que mencionó el ministro y lo que mencionaron todos, es que nosotros tenemos que posicionar la educación, o sea, tenemos que posicionar la educación como un derecho fundamental, universal y de calidad, que hoy no tenemos. Hoy la educación que nosotros tenemos en Paraguay, y quizás puedan compartir conmigo, es un servicio, ¿verdad? Pero no un servicio público, es un servicio que se adapta a quien más recursos tiene. Entonces yo tengo mejor educación a medida que más recursos tengo. Cuando nosotros decimos no tenemos cobertura o no estamos garantizando la asequibilidad, ¿verdad? Que es tener una disposición de escuelas, de docentes para que el alumno pueda llegar, estamos faltando al primer pilar del derecho a la educación. Después de eso entra el acceso, ¿verdad? En el acceso nosotros decimos, bueno, listo, el niño llegó al colegio, ¿puede permanecer en el colegio? Y ahí es donde entran todos estos programas que mencionamos recién, el almuerzo escolar, ¿verdad? Hay un programa de jornada escolar atendida que es fantástico, porque las madres salen a trabajar. Entonces, una vez que garantizamos el acceso, ahí recién nosotros podemos mirar la calidad del aprendizaje. Y cuando nosotros nos centramos en el aprendizaje, y esto se conversó mucho en todo el proceso de transformación educativa, reforma educativa, podemos cambiar el nombre si genera disgusto o confusión, tiene ¿verdad? Otro nombre ya, podemos decir reforma. Y nosotros decimos, bueno, tenemos un proyecto pedagógico a nivel educativo, y me podrán corregir, que está centrado en el control y en la enseñanza, pero no en el aprendizaje. Nosotros hoy estamos mirando resultados por control, que termine su tarea, que entregue el proyecto, pero no estamos mirando cuánto aprende el niño. ¿Para qué le sirve eso? Exactamente, ¿verdad? Y cómo esto responde después a lo largo de toda la vida. Y ahí yo siempre me hago 4 preguntas. La primera es, ¿para qué educamos? ¿Verdad? Y yo creo que esto todos tenemos que reflexionar juntos. ¿Para qué? Entonces, ¿educamos para que el niño salga a trabajar? ¿Para que pueda insertarse laboralmente y sea autónomo? ¿O educamos también para el desarrollo humano? ¿O educamos para ambos? ¿Verdad? Porque son distintos.
Entonces, ese es el primer punto que como ministerio y nosotros organizaciones que estamos alrededor, también tenemos que tener claridad, ¿verdad? ¿Queremos educar netamente para lo académico o hoy en este mundo tan informatizado, tan tecnológico, donde los estudiantes, y me pasa a mí con mi hija, están a un clic de distancia de la información y te responden antes de lo que vos le vas a responder una pregunta? Sí. Entonces, esas habilidades blandas también están consideradas en el currículum. Ahora, hay un paso previo a mirar el currículum y es quiénes son los actores responsables de la educación de nuestros estudiantes. Y los responsables de la educación de nuestros estudiantes no son únicamente los docentes. El docente, por supuesto que el proceso de formación del docente es inherente a todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero acá en la comunidad educativa, entiéndase, padres, madres, directores, abuelas, ¿verdad? Abuelas, por supuesto, ¿verdad? Que nos pasamos mirando las historias de lectura de las nietas. Entonces, ellos tienen que estar comprometidos en esto, ¿verdad? Porque nosotros, la educación se da dentro y fuera del aula. Claro. Entonces tiene que haber un trabajo con la comunidad educativa en la totalidad. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento. Que la comunidad educativa se comprometa. Porque yo en la escuela le puedo enseñar al alumno que no se tira la basura en la calle. Pero si al cruzar la vereda yo veo que toda mi ciudad está sucia y los adultos tiran basura en la calle, ¿por qué yo cambiaría? Claro. ¿O por qué yo haría algo distinto? Y ahí otra vez entramos ya en temas curriculares, ¿verdad? A eso otra vez le quiero sumar y yo creo que es uno de los desafíos más grandes que tenemos en este momento y es la primera infancia, ¿verdad? Bueno, ese es todo un tema porque ahí, que después vamos a seguir hablando, por supuesto, de la primera infancia, porque a mí me preocupa que ahora hay menos recursos para la primera infancia. Eso, el financiamiento. Entonces, si vos tenés el discurso de que a vos te preocupan los niños, las niñas, y que vos estás pensando en el futuro de ellos, pero a la hora de distribuir los recursos, vos retaseás recursos para la primera infancia, tu discurso es una gran falacia, es una gran mentira. Y si nosotros no atendemos esa primera infancia, esos primeros 1000 días de vida de ese niño o de esa niña, lo que no hagamos en ese periodo ya no lo vamos a recuperar nunca más. Esa es la realidad. Entonces, te veo con ganas de intervenir. Quería nomás, sí, porque quería sumarme a lo que dije. A lo que decía Euge. Porque me quedé pensando, yo creo que el gran problema que tenemos es precisamente que normalmente el eje de discusión cuando hablamos de educación se reduce a la infraestructura, se reduce al tema que el docente, se reduce al tema de los libros escolares. Y le entiendo al ministro de que sería gravísimo que se caiga una escuela y ya le muera. Eso significa una crisis política enorme. Pero ese no es el eje central. Lo que estaba diciendo Euge es el eje central. Finalmente, un sistema educativo finalmente es una construcción de la sociedad que le destina recursos porque tiene un objetivo. Queremos que nuestros chicos aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse en la vida y desarrollen todo su potencial. Y vos mencionaste muchas de las cosas. Por eso hacemos todo este esfuerzo enorme, porque finalmente hablamos de FONACYT, 700 millones de dólares, otros 700 si querés el FEI, pero el presupuesto del Ministerio de Educación no más de 1.100 millones por año. Es decir, hay un montón de otras cosas. Entonces, yo creo que nosotros durante demasiado tiempo no entramos al eje de discusión. Y vos dijiste una cifra muy rápida, que 70 o 80% de nuestros niños no aprendan lo que tienen que aprender básicamente, que es el objetivo central por el cual hacemos todo esto. Eso es algo trágico, una tragedia y una catástrofe, pero una catástrofe en serio. Eso condena no solamente la posibilidad de una mejor democracia, condena en muchos aspectos, productividad, capacidad de tener mejores ingresos, un montón de cosas. Y personas felices. Y personas felices, exactamente, que podamos convivir. Hay un montón de cosas que te condena a eso, porque estamos hablando de algo tan básico como poder comprender y evaluar críticamente. Escuchen, críticamente. Eso es lo que dice esa evaluación cuando vos pasás, eso que vos dijiste, 80% de esa plaza es que no puede evaluar críticamente un texto. Con lo cual vos tenés un montón de otras seguramente restricciones para otras cuestiones, porque es algo muy básico, digamos. Y esto como que el mundo ya sabe que yo tengo que poder entender lo que leo, por ejemplo. Y con un agregado, esa discusión en general no se da. Mi punto nomás, no sé si usted coincide, esa discusión de fondo por lo general no se da. Nos quedamos en otras cosas. No, se da. Por eso que nosotros, y acá el ministro va a certificar o no, cuando se lanzó el Plan Nacional de Transformación Educativa, que para mí como académico era lo máximo, quitar la ideología de género, que fue lo que metieron algunas personas. Para mí, acá está la solución, decía yo, y el ministro puede certificar, porque con el Plan Nacional de Transformación Educativa, ¿verdad?, que es lo que nosotros necesitamos para saber qué hacer, teníamos la solución.
y entraron los malos. Y tuvimos que hacer el soporte al ministerio porque los técnicos entendíamos lo que era. Por eso te digo, para mí que creo que ahora avanzó eso, ministro, con otro nombre, porque... No, ¿sabes por qué? Porque todo pasa por un financiamiento político. ¿Cómo vos conseguís el financiamiento político? Cuando das credibilidad a la ciudadanía. Para dar esa credibilidad a la ciudadanía, vos tenés que convencerle. Pudo haber errores por el camino, se hizo el ajuste. Pero yo creo que esa es una de las alternativas para lo que está diciendo ahí la experta, la señora. Sobre el punto, Sí. Menchi, yo creo que todo lo que ustedes están diciendo está dentro del Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040. Ese es el nuevo nombre. Es el nombre y bueno, con los ajustes necesarios. Pero todo eso se ha tocado. Pero hay una famosa ley de Liebig, ¿verdad? Que dice que tan potente es tu recurso como es el más débil de ellos. O sea, no existe ninguno yanqui. Este es más importante. Todo en conjunto. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo Educativo habla de duplicar la inversión en educación, en la calidad de la educación. Sí, 1.150 millones de dólares, 90% salario, que está bien. Por fin logramos el salario básico profesional. Bueno, pero ahora tenemos que invertir más. Por primera vez ahora vamos a estar entregando libros después de años, pero más de 10, 12 años no se entrega nada. Vamos a entregar libros de matemáticas, de castellano, vamos a entregar cuadernillos de ciencia. O sea, hay un movimiento a favor de ese aprendizaje, pero todo es importante ya. No podemos decir esto nomás. Pero si tuviéramos que priorizar el tema de primera infancia, coincido contigo, Menchi, y este gobierno hizo cosas importantes en primera infancia. Como nunca nosotros hicimos 558 nuevos espacios de primera infancia. Ahora tenemos 57 en construcción que queremos entregar antes que... Hicimos 14 EDIs. Realmente hay un antes y después de este gobierno. Antes de todo esto había solamente 100 espacios. O sea, dimos dentro de esos recursos muy escasos que tenemos. Pero si el Paraguay no se pone de acuerdo y nos dice que realmente la educación es prioritario, no nos vamos a ir de un lado. Y para eso necesitamos que los políticos digan dentro de sus planes, yo voy a fortalecer la educación, para mí la educación. Con eso entramos en la economía del conocimiento, con eso cambiamos el Paraguay y dejamos de ser un modelo agroexportador para hacer la sociedad del conocimiento. A ver, ministro, a mí me encanta lo que está diciendo, pero yo quiero enfatizar una cosa y quiero que venga esto entonces de alguien que ha trabajado más de 10 años en anticorrupción y viene de sociedad civil. Esto no está viniendo de un político ni nadie que se candidata, ¿verdad? Ni de la academia quizá. Nosotros en Paraguay no tenemos recursos suficientes para educación. No importa si es que hoy reducimos a cero los recursos, la corrupción en el FONACIDE. Reducimos a cero y asumimos la optimización máxima, imposible en economía, ¿verdad? De la asignación de esos recursos. Aún así no le alcanzamos en el municipio más rico que es Ciudad del Este en alimentación escolar. Todavía no le beneficiamos a más de 5 escuelas. Y entonces no quiero ni hablar lo que es nivel país. En el 2015, el Banco Mundial, fue la última vez por lo menos académicamente de lo que pude leer, se hizo el análisis del déficit, de la brecha que existía entre lo que necesitaba Paraguay para que sus escuelas estén en un nivel de infraestructura básica. Y en ese año, en el 2014-2015, el déficit era de 1.200 millones de dólares. 770 millones de dólares distribuyó el FONACIDE en 10 años. El déficit sigue siendo seguro mucho mayor. Ni si se transfiriera o se triplicara el FONACIDE, no llegamos todavía a saldar el déficit histórico. Y algo que quiero también mencionar, de acuerdo con el ministro acá, hay evidencia académica muy rica que dice que la infraestructura tiene efecto directo en la calidad del aprendizaje. Esto lo documentó el Banco Mundial y el TERCE también en 2015 en una de sus publicaciones había documentado esto. Entonces, de verdad es un tema ecosistémico y factores habilitadores son necesarios y tenemos que empezar a hablar porque el FONACIDE, esto también no se recuerda, la gente del FONACIDE tiene fecha tope. Tiene fecha de... Va a desaparecer, cada vez menos nos da Itaipú porque cada vez más consumimos energía en Paraguay y el excedente es menor, por lo tanto entra menos plata y cuando llegue el fin... FONACIDE hoy por hoy virtualmente, ministro, no es que sea todo, ahora virtualmente es el único recurso que tiene Paraguay para construir aulas, reparar, para alimentación escolar, entre otras cosas. Se termina. Que no entonces, David. Pero la ley dice que eran recursos complementarios al presupuesto de gasto. Pero a eso voy, tenemos que hablar de impuestos progresivos, tenemos que hablar de mecanismos de cumplimiento. Pero tenemos que hacer una pausa y vamos a retomarla y vamos a volver con esta pregunta que nos hacía Eugenia Peroni.
¿Para qué educamos? Siempre digo lo que pienso, dice la canción, y aquí estamos diciendo lo que pensamos cada uno en su ámbito, desde donde obviamente le preocupa este tema de la educación. Y me parece que lo que sería interesante, no digo que hoy podamos resolver cuestiones aquí en esta mesa, pero sí tener algunas ideas claras de hacia dónde tendríamos que estar apuntando, porque si no, este país siempre está como sobrediagnosticado. O sea, diagnósticos tenemos de los mejores, los más acabados. Pero después, ¿qué hacemos con el diagnóstico, verdad? ¿Cómo, a ver, tomar decisiones rápidas? Yo siempre uso un término que algunos me critican cuando digo hay que patear tableros. En este país hay que patear algunos tableros, porque si no, no vamos a avanzar nunca. Eso no quiere decir que no seamos empáticos, que no escuchemos a la sociedad en su conjunto, pero después tiene que haber, decías vos, Jan, un liderazgo político fuerte que nos ayude a tomar esas decisiones. Siempre se van a hacer consensos, obviamente los consensos son muy importantes, pero hay que tomar decisiones también. Desde hace ya mucho tiempo, yo creo, Menchi, en el discurso político no puede estar ausente el tema de educación porque es absolutamente políticamente correcto, digamos, ¿verdad? Nosotros hicimos algo interesante ahí en Juntos, extrajimos de todos los presidentes, desde la democracia, los discursos vinculados a educación. Sí, todos, absolutamente todos, mencionaron que iba a ser el principal legado. Nosotros hemos tenido un cambio. Sí, porque es natural que lo digan, digamos. El tema es que no es suficiente, porque en realidad, y tampoco me preocupa demasiado, honestamente, yo sé que hay problemas, yo sé que hay metodología, construir planes que nos permitan saber qué es lo que hay que hacer. Porque hay expertos, porque hay mucha gente que es capaz de hacer, porque no hay ningún secreto, el mundo ya sabe, hay evidencia, qué hay que hacer para que se aprenda mejor, cómo tiene que ser la infraestructura. Esa parte es la parte más fácil, la gestión de hacer un buen programa. El tema es la gestión política de implementar. Porque definitivamente estos planes o estos programas van a implicar, y eso hay que ser muy claro, afectar ciertos status quo, afectar ciertos intereses y romper, y eso genera resistencia. Eso pasa en cualquier lado del mundo. Romper eso implica una alta dosis de capital político y de gestión política que hay que poner en juego, digamos. Y lo digo yo no he visto hasta ahora ningún presidente que haya puesto su capital político en serio en tema de la educación, más allá del discurso. Claro que se han hecho cosas. Claro que se han hecho planes, algunas cosas mejoraron acá, pero yo hablo en serio de poner en juego tu capital político y enfrentar determinadas estructuras de status quo. Yo no he visto hasta ahora acá. Y me consta, y cuando uno analiza lo que ha ocurrido en el mundo, es muy difícil generar procesos de transformación en educación sin chocar estructuras. Claro. El proceso es chiquitito de forma educativa en México generó muertos en la calle. Muerto, así era el tema. Y en Vietnam también, en varios otros países. Esto es un proceso, porque es algo muy grande, digamos, como sistema. Sí. Y otra cosa no menor, nomás para sumarlo, Jan, es que cuando nosotros hablamos de que, bueno, está bien, vamos a cambiar la infraestructura, vamos a garantizar el acceso, pero el aprendizaje recién podemos medir en 12 años, pues. Claro. Y los periodos de gobierno duran 4. Y bueno, vamos a Entonces, cambiar el ¿por qué jugar? Vamos a darle a los políticos lo que quieran, analicemos. No, es que hay que pensar fuera de la caja, gente. Hay que pensar fuera de la caja. A lo mejor eso se necesita para que los políticos incluyan, pero y dice, ¿por qué los Estados Unidos son 2 periodos de 4, llevan a 8 años? O sea, yo quería nomás decir que hoy 410 millones de dólares es lo que necesitamos. ¿Para qué eso, ministro? Y eso es para que esté en la infraestructura en condiciones y no se nos caiga un techo. Solamente para eso. Pero manejados por el Ministerio de Educación. Eso sería lo lógico, ¿verdad? Pero ahí hay que ver, eso todavía... Un gran debate. Pero yo quiero nomás decirle, cuando yo entré al ministerio, dije, yo tengo muy poco tiempo y son 2 cosas las que voy a darle. Uno, el tema del salario básico profesional, que hoy logramos, y el otro es el tema de infraestructura. Algo tenemos que hacer que no sean solo palabras. Entonces, dentro de 15 días probablemente vamos a tener la aprobación del Banco Mundial de un préstamo de 130 millones de dólares para infraestructura. 130 millones de dólares. Y espero que los señores congresistas me aprueben, porque ellos me dijeron que van a apoyar la educación y yo confío en ellos y vamos a aprobar en 15 días a partir de que el Banco Mundial 130 millones y empezamos a ejecutar en el próximo gobierno. Yo no quiero ejecutar, que ejecute el próximo gobierno, pero no puede parar la educación. Y con eso vamos a ir viendo y potenciando. También tenemos un programa que dejamos más de 30 millones de dólares para el fortalecimiento de 150 colegios técnicos. O sea, nosotros estamos dejando cosas.
Más, ayer se firmó el ministro de Hacienda una carta al BID para 30 millones de dólares para el tema de la calidad educativa. Nosotros le vamos a dejar unos 200 millones de dólares, mientras cuánto y tanto los políticos decían dónde vamos a aumentar los impuestos, porque no les gusta decir a la gente, pero hay que aumentar los impuestos para para destinar a educación. Lo que tenemos que hacer es que sea transparente el uso de eso. Yo voy a pagar más impuestos y estaría dispuesto si vamos a mejorar la educación. Paguemos juntos lo que es justo para cada uno. Claro, el que tiene más paga más porque es justo. Es importante hablar de frente. Me gusta lo que dijo Jan, porque vamos a meter la mano en el avispero. Vamos a retrotraernos 3 periodos de gobierno. Le hago la pregunta a la audiencia y a ustedes. ¿Cuántos ministros de educación se han cambiado? 23. Segundo, Dionisio González hasta el señor Nicolás Zárate, 23. ¿Qué planificación de educación como política de Estado Imposible. se puede implementar, aplicar o dar un seguimiento? 23. Una locura. Porque hay que reconocer, este gobierno, el gobierno anterior, etcétera, no han sido las mejores personas los ministros de educación. Muchos de ellos. Tal vez acá Nicolás, que lo conozco en la Universidad Nacional, es un gran académico, pero como él dice, llegué tarde, ¿qué puedo hacer? Entonces yo creo que la tarea, Jan, es a partir de aquí, al que gane, bueno, ¿vas a tomar en serio esto o no? O si no, en la próxima invitación que nos hagas, vamos a estar diciendo lo mismo. Pero ahí sobre el punto, A ver. te voy a hacer la contra ahí. Muy bien, No me es tan encanta. importante el ministro, es importante el equipo técnico que se mantenga. No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? No. No, Sí. los viceministros, los Pero directores de no planes. tienen el poder de decidir. Nicolás, no te engañes. O sea, el ministro es fundamental. Hacienda, te da Hacienda. Hacienda tiene un equipo Pero técnico. Hacienda está blindado. Y vamos a blindar la bueno, educación. hace Blindemos rato se educación. plantea eso. Entonces, Yo creo que pasa mucho por la cabeza. Porque vos, primero, no podés ser ministro de Educación y venir de la policía caminera, con todo respeto. No podés ser ministro de Educación y dije varias venir veces. sin experiencia de haber hecho carrera. Por lo menos no fuiste docente, director de colegio, evaluador, director de departamento del MEC. Te sentás acá, mientras te sentás, empezás a pensar, te vienen los chismes, fulano... No, por favor, a mí con 35 años y haber hecho carrera no me van a venir con eso. Tenemos que Yo creo que cambiar depende eso, sí. mucho de la Pero se cabeza puede- que mire el rojo, blanco y azul Esa- como y no- bandera. Y no solo un color. Y no Pero solo es un no solo un trampolín color. también a la presidencia. Eso hemos Así visto no, no, nosotros no, desde, eso, Quique. ¿Cuántos Nicanor, salieron de ahí al cuando Poder Ejecutivo? Posicionamos candidatos políticos a la presidencia, al Ministerio de Educación y lo hacemos saltar. Ahora, y vimos hace poquito eso. Hay muchas cosas. Ahora, yo en esta pregunta de cómo logramos esto, está el financiamiento, ahora está la calidad de la educación, hay tantas cosas que de nuevo son difíciles, pero también está el imaginario. Hoy cuando hablamos de corrupción, decimos corrupción y buscamos pureza. Y nos convertimos en Paraguay, estamos en época ahora de campaña política, y buscamos pureza como si fuera que estamos buscando monjes en un monasterio. Y el discurso anticorrupción, de todos los discursos que hay, no puede ser un discurso antipolítico. La anticorrupción se vende mucho como algo neutral que no tiene ningún interés. Y quienes combatimos la corrupción y luchamos por transparencia somos políticos. Obvio. Y Y buscamos un cambio que es mejor inversión, mayor educación. Y tenemos que colaborar críticamente. O sea, el ejemplo de lo que nosotros logramos hacer con esta herramienta que le permite a cualquiera monitorear el FONACIDE, ir a mostrarle a su intendente, a su junta municipal, acá está la plata que ustedes dijeron que invirtieron, qué se hizo, la obra no aparece, y que desde la semana que viene le va a permitir a jóvenes en todo el país, a cualquier persona en realidad, tomar fotos de su establecimiento escolar, y eso se va a ver en la herramienta para visibilizar estas ruinas de educación. Ese tipo de colaboración crítica con el gobierno y de trabajo comunitario que tiende a lo político es el ser impuro en el sentido de comprometer lo que nosotros tenemos como más ideal para avanzar hacia algo, nos va a quitar de la parálisis en la que estamos. Porque si no vamos a siempre hablar de lo perfecto y lo ideal entre nosotros, pero fulana y sultano de esta candidatura no pueden hacer eso, porque nadie sobre el puede punto, entonces. Estoy de acuerdo de mostrar las ruinas, pero mostremos también lo que se hizo bien. Porque el 50% se hizo bien. Yo te doy un ejemplo, los fondos del FEI. Nosotros mandamos a hacer una auditoría forense, por un ingeniero externo. 95% de las obras perfectas, 5% forma. Entonces, yo quiero mirar el vaso medio lleno también de repente. O si no, este país se cae. Estoy de acuerdo, mostremos quién está mal y escrachemos a quien, en el sentido de escrachar, en el sentido de publicitar los nombres de quienes no lograron rendir cuenta
por los fondos que recibieron o su rendición de cuentas debería estar en fiscalía. ¿Verdad? La palabra correcta sería visualizar realmente, no digo escrachar, visualizar las personas que no cumplieron con su responsabilidad de manejar los fondos públicos y las personas que manejaron bien, felicitar. O sea, las dos cosas, yo te pediría que abras también un lado donde ponga las cosas buenas de los intendentes y los gobernadores hicieron bien, hay que también poner en valor. Y después, entonces a esto que realmente robaron, entonces nunca más le votemos. Yo a veces creo también en el buen ejemplo que puede generar, digamos, otras experiencias similares. Las buenas ¿verdad? prácticas, sí. Porque las buenas prácticas. Y siempre recuerdo aquel famoso intendente de esta ciudad, la ciudad más limpia Atirá. del Paraguay, Atirá, Feliciano Martínez. Feliciano. ¿Verdad? Después de Feliciano llegaron otros intendentes de otros colores también. A nadie se le ocurrió separarse 1 milímetro de lo que había definido Feliciano, porque en realidad no lo definió Feliciano, lo definió la comunidad, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad se dio cuenta de que esa era una excelente manera de convivir, no quisieron elegir otra cosa, ¿verdad? O sea, yo hace rato no voy a Tirá, no sé cómo estará, pero me da la impresión, porque si no habría reclamos, de que se mantienen ciertas líneas, porque es la gente la que decidió vivir de esa determinada manera. A lo mejor el buen ejemplo de un intendente, aunque esa es su función, para eso está, ¿verdad? Es su obligación hacer las cosas bien, pero mejor ese ejemplo genera que otros digan, che, mira un poquito, le está rindiendo a este señor o a esta señora el haber hecho bien las cosas, porque mira, lo reeligieron, hizo el recutú, y no hizo el recutú porque compró votos, no, hizo el recutú porque la gente honestamente lo volvió a votar porque encontró que hizo bien las cosas, ¿verdad? A lo mejor también es una manera de ir sacándonos de encima esa cosa tan nefasta que tenemos los paraguayos de creer que nada, absolutamente nada se hace bien, ¿verdad? Entonces, yo sí estoy de acuerdo con el término de escracharles. No. Seguir escrachándoles a los delincuentes y a los sinvergüenzas. Menchi, vamos a visualizar. Hasta ahora nos hemos encontrado nosotros, todos los datos, 10 años, todos los municipios, hasta ahora nos hemos encontrado un municipio. Yo estuve visitando, ¿puedo entrar después? Uno solo que invierta bien el Fonacid. Cosas mínimas. En tu aplicativo Ñembuy, yo estuve la semana pasada visitando las obras que hizo este intendente Tomás, y a mí por lo menos así a simple vista no soy un perito. Tomás Olmedo. Tomás Olmedo, bastante bien. O sea, bueno, hay obras que se hacen bien, ministro, se hacen bien la obra, pero es la escuela que recibe está en el puesto 97, por ejemplo, de priorización, y el top 5 no recibe, y vos te vas al top 5 y nunca le llega. Más que hay, yo creo que hay, vamos a encontrar. Ahí me dan la razón, ¿por qué Tomás Olmedo? Porque él fue director del colegio, Miguel Ángel, del colegio más grande de Ñembuy, ¿verdad? Sí. Y sabe lo que tiene que hacer. Por eso es que la experiencia y hacer carrera dentro del ministerio para poder llegar a la cúspide te va a permitir que todo sea más fácil porque vas a saber elegir a tu equipo. Cuando yo hablo de hacer bien las cosas me refiero justamente a hacer las cosas como se tienen que hacer, no la grandilocuencia de alguna obra que le genera también más votos. Ahora, sería interesante avanzar en este tema de esto que le llamaste vos, Nicolás, blindar el ministerio, digamos. La verdad que Paraguay está bastante orgulloso y yo creo que hay un trabajo que se tiene que hacer en esa dirección. De vuelta, tiene mucho que ver con la gestión política decidida desde el presidente de la República. Sí. Porque lo que no hay que olvidar, yo por lo menos veo, y corríjanme ustedes que están, van a haber resistencia. Esto no va a ser gratis, digamos. Esto no va a ser, vamos a blindar ahora, vamos a hacer esto, vamos a cambiar esto. Van a haber resistencia. Y esa resistencia le supera solamente al ministro de Educación. Estoy convencido de eso. Tiene que ser una cuestión decidida del presidente de la República. Y ahí lo que yo digo, en esta instancia, en este momento del desarrollo institucional, hace falta mucho liderazgo político. Sí. Hace falta chocar, hace falta... No, es todavía la función que ya... La institución que ya funciona, entonces ya son los técnicos los que están ahí. Hay una etapa en donde para blindar tenés que pasar por esa parte, digamos, por ese proceso de mucho liderazgo, que repito, yo no he visto hasta ahora. Pero bueno, tenemos que soñar con eso, tenemos que insistir con eso. Porque también yo pongo algo sobre la mesa. Este tema, me vuelve a sorprender que el eje de la discusión pocas veces está en que el 80% no aprende lo que tiene que aprender. Acá volvemos al tema. Sí, la corrupción que se roba, claro que eso es importante, que la infraestructura, pocas veces está. Eso es trágico, es una catástrofe y ese eje de discusión. Y yo creo que ni siquiera la población entiende perfectamente eso. Yo no creo que sea un problema percibido. ¿Y por qué vos pensás por la que población? No Mi entiende? hipótesis es porque se considera que si yo fui, el primer año de estudio hoy es 9,5, la generación de mis padres era apenas 6 años. Claro. Si mi hijo se va más a la escuela, aunque no aprenda muy poco, aprenda nada, yo tengo la percepción de que las cosas mejoraron. Porque se va a la escuela hasta el 9º grado, se va hasta el 10º, por ahí terminan. Esa es no sé,
me gustaría ver investigaciones al respecto. Pero, por ejemplo, yo no percibo esa cuestión. Acá ocurre algo grave porque no se aprende, el 80% no aprende a comprender lo que lee. No sé. Pero quiero sumar sí, nomás algo, Menchi, también ahí. O sea, y esto me pasa con mi hija, por ejemplo. Me dijo, mamá, ¿y para qué estudio logaritmo, verdad? O sea, siempre le preguntas, bueno, el 80% de los adolescentes no puede resolver un problema en matemática. ¿Y para qué tengo que resolver un problema en matemática? No es que yo voy a salir a la esquina y me van a decir, ¿cuál es el logaritmo de 224? Y no, pero está mal la comunicación. Y quiero sumar al tema anterior. Es verdad que nosotros no tenemos que escrachar solamente. Me uno yo, perdón, ministro. No. Pero también hay una realidad, y es que la comunicación que sale del ministerio en todos los años que yo acompañé ciertos proyectos no es eficiente. Nosotros en este proceso de transformación, como dijo, Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2040. Ahí está. Es medio largo. Igual ya metí la pata al comienzo, pero la comunicación era súper escasa versus comunicaciones que nosotros recibíamos por otro lado. Entonces, también yo creo que hay una corresponsabilidad acá de parte del Estado, donde ustedes tienen que poder mostrar los números que alcanzan, ¿verdad?, con relación a lo que se plantean. Y volviendo nomás al 80%, si nosotros entendiésemos que el 80% de los estudiantes no aprende matemática, tenemos que mirar otra vez la primera infancia. Sí, porque la mayor cantidad de conexiones neuronales se dan los primeros 6 años de vida. Totalmente de acuerdo. Si esos primeros 6 años de vida nosotros nos estamos garantizando, todo el resto que vos después no quiere decir que va a ser imposible, pero va a ser mucho más difícil. Nosotros invertimos más en adultos mayores en primera infancia. Es un país adultocrático. Es un disparate. Fíjense que se puso el arancel cero, por ejemplo, en las universidades, sacándole a primera infancia. Y no vamos a lograr que muchos lleguen al estudio terciario si no invertimos en esos niños y niñas, en esos bebés. Es más, tenemos que invertir en las madres, en las mujeres en su embarazo, que tengan todas las vacunas que tienen que tener, que se alimenten adecuadamente, que estén contenidas, queridas y no violentadas. Y ahí nos vamos metiendo en otros temas conexos que obviamente tienen mucho que ver en los resultados tan paupérrimos que tenemos hoy. ¿Para qué educamos, ministro? Y con esto vamos a ir cerrando nuestro espacio. Yo creo que hoy estamos educando para el siglo XX. Algunos dicen el siglo XIX. No. Pero tenemos que educar para esta sociedad del conocimiento. Y yo pienso que nosotros no tenemos que educar solamente para los niños, tenemos que educar para los padres. Estos niños deben ser capaces de llevar el conocimiento a sus padres, muchos de sus padres jóvenes, ¿verdad?, que necesitan reinsertarse en la economía. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a focalizar primera infancia, vamos a educar para que los chicos puedan trabajar en forma colectiva. Ahora necesitamos que trabajen en forma colectiva, no necesitamos más que memoricen nada, que sean resilientes sobre todo y que sean capaces de ser felices. Nosotros siempre estamos en la escuela como un castigo que no, tienen que ser felices, que liberen su imaginación. Nosotros le vamos a dar las cosas básicas, llevan a su casa, trabajen con sus padres interactúan, la sociedad. Este tiene que ser un movimiento nacional, porque tenemos que reconvertir a las personas mayores para poder entrar. Terminó el modelo que teníamos, ahora tenemos que entrar en el nuevo modelo del siglo XXI. Miguel, ahora hay sobre el punto nomás. El ministro, sí, me estaba te pregunto, por la lo que decía el capacitación de ministro. los docentes hoy, ¿está acorde a este nuevo planteamiento, a esta economía del conocimiento, a esta nueva manera de aprender o no? No. Antes de eso, me encanta a mí meter la mano ahí en el avispero. Y le pido disculpas a papá y a mamá, porque yo recuerdo, antes, pobre de Nicolás Zárate si no se iba al colegio cuando había una reunión de padres. Pobre de Nicolás Zárate, papá. Ese niño no entraba hasta que venga con su papá. Hoy, papá y mamá están ausentes de la escuela. Le envían a su hermano, a su prima, cualquiera. Entonces, ¿dónde está esa relación de que tenemos que hacer un trabajo en equipo? Es difícil. Y suelo contar medio en broma, pero es cierto. Llega noviembre y ¿qué tal, mi hijo, tus calificaciones? Se va a entregar la vuelta de las vacaciones, mamá, porque no hay hoja, porque ese chico se aplazó en 6 materias. No quiere que su papá sepa que quiere unas vacaciones felices. Pero en la clase media eso es cierto, pero la gente que trabaja y que no tiene tiempo, en Ciudad del Este, por ejemplo, los padres a las 4 o a las 3 se tienen que despertar para ir a vender en las mesitas. Pero no puede decir, no tengo tiempo para mi hijo. En eso yo discrepo. Ahí yo discrepo porque hay condicionamientos económicos que no le permite. El padre no tiene los recursos, el conocimiento, el tiempo. Y nosotros visitamos escuelas y tratamos de organizar a los padres. Una vez al año no podés ir por tu hijo.
Una vez al año o es 2 años. insuficiente. Una vez al año es No. insuficiente. Pero ahora no, hubo una adaptación, discúlpame. el ministro me puedo corregir, en las cooperadoras, por ejemplo, de padres, Sí, ¿verdad? sí, Es sí. verdad que antes las cooperadoras eran sumamente exigentes. Vos no podías ser parte si no tenías asistencia todas las semanas, o sea, una cantidad de requisitos que yo no me iba a poner. Pero hoy se adaptó a la realidad de los padres que trabajan. También comparto contigo, ¿verdad? Habría que ver otra vez por región cómo se están manejando y cuáles son esos actores o esos estudiantes cuyos padres tienen mayor dificultad para acceder y crear canales. El otro tema que me preguntaste, Menchi, quiero cerrar con esto, es de que nosotros tenemos una deuda pendiente en términos de formación continua a los docentes. Porque vos a los docentes no le tenés que dar charlas, cursos, capacitación en términos de formación continua, solamente en términos de la materia que él enseña. No. Hoy hay estilos de liderazgo que vos tenés que enseñarle al docente. Saber estar en aula con 30, 40 alumnos, porque si no, el mismo profe te enseña 5, 10, 15 minutos después. Bueno, Entonces yo creo que en eso también el Ministerio de Educación tiene que invertir en los próximos Totalmente 5 años para poder mejorar la capacidad del Y docente. ahí puedo decir, Sí. el tema de, nosotros ahora, por ejemplo, habilitamos un curso para el tema de TICS, Ajá. un curso básico para 6.000 docentes. Y la gente tiene que entender, los docentes tienen que entender, este curso lo que va a hacer, utilizando las TICs en aula, le va a liderar más tiempo para poder ocuparse de otros niños que necesitan una atención especial. Necesitamos utilizar tecnología en el aula. Es una forma de ayudarle al docente, porque es muy difícil que podamos ponerle un profesor sombra a alguien más, pero usemos tecnología y eso está disponible. Hoy casi el 50% de los colegios del Paraguay públicos tienen tecnología, tienen conexión a internet, tienen computadoras básicas para los docentes. O sea, el tema hay que usar. Pero también la formación inicial, ¿eh? Tiene Es cierto, habilidades, Miguel, el sí. tema continuo, pero la inicial. Pero ahora hay que cambió ya. transformar. Sí, se han producido algunos cambios, pero yo creo que tendrían que ser mucho más radicales, porque un espacio incluso qué, por ejemplo, ya? en los institutos de formación docente. Ah. El proceso de formación inicial tiene que ser muchísimo más exigente a la hora de elevar. Yo asumo que la resistencia ahí es menor que en el otro sector ya mucho más consolidado, digamos. Pues, es un pero, espacio donde se claro, puede hacer, se mucho hizo más. cosas. Reconozco que está haciendo algunos cambios en el tema curricular y qué sé yo, pero se puede hacer mucho más porque finalmente se van a ir jubilando muchas personas y hay que reemplazarlos, digamos. Claro, claro. Ahora, Es un momento, docente que termina su formación docente, si no aprueba el examen general, no tiene matrícula. O sea, vos puedes terminar, pero tu nivel no te da, lo siento. Y queremos elevar a nivel universitario. O sea, Esa es la idea. Y ahí apunta. Ahí El hay Plan que Nacional de apuntar. Desarrollo Educativo 2040. Por favor, apoyen el Plan Nacional de Desarrollo Me Educativo. quiero ir con lo que decía Euge, para qué educamos, ¿verdad? Y sobre todo esas habilidades blandas que son tan importantes, que tienen que ser transversales a absolutamente todos los saberes, ¿verdad? Y reforzar lo que vos también decías, Jan, de darle énfasis, obviamente, a las matemáticas, a la lectoescritura, al aprendizaje de estas ciencias, de donde después salen todos los otros saberes. Entonces, concentrémonos ahí. Hace mucho tiempo que se habla de decir que esos sean los ejes de la educación en Paraguay y dejemos otras materias que nos llenan un tiempo inútil, ¿verdad? Y no nos sirven para absolutamente nada. Manchi, Entonces, Manchi, prioricemos sobre ese eso. punto, la recuperación de aprendizaje está centrado en lo que vos estás diciendo, principalmente en matemáticas y en lengua. Ahora, a full. Y ahora en los kits, ¿qué se está entregando? Materiales de lengua y matemáticas. Hay que volver Estamos a la focalizando. lectura oral. Por ejemplo. ¿Verdad? Eso Sí. es fundamental. Y a Escuchar, nosotros nos entender, leían mucho. imaginarte, sí. Y hay que Ahí leer en nomás la yo quiero casa sumar también. algo, Menchi, y me voy a ir un poco más lejos de la felicidad, que yo estoy Sí. a favor de que todos tenemos que ser felices, pero yo creo que cada uno construye su felicidad. Entonces, para Obviamente. mí, ¿para qué educamos? Y es para tener ciudadanos autónomos. Autonomía. Y cuando hablamos de autonomía no estamos hablando solamente del plano académico, estamos hablando de inteligencia emocional. ¿Verdad? Hoy tenemos una gran cantidad de jóvenes perdidos en la adicción y eso no es por lo académico nomás, ¿verdad? Es porque no se encuentran. Y son felices probablemente bajo ciertas sustancias en ciertos momentos. Pero ahí nosotros tenemos que entender que la autonomía no es únicamente saber hacer, sino ser. ¿Verdad? Y nosotros nos estamos educando para el ser. Para hacer. ¿Y los valores dónde se aprenden? Yo quisiera agregar eso Ojalá. en la parte para en toda que... la sociedad. Totalmente. Porque es lo que decía, que vos podés enseñarle a un niño en la escuela, pero si en su casa, Claro, digamos, claro, él está la viviendo familia. otra Totalmente. realidad, La familia es obviamente. fundamental. Es que es un trabajo conjunto. Y los valores, en mi época se enseñaba ética en el colegio. Sí. Así ¿Verdad? lo se establece en la Entonces- Constitución Nacional, Sí. compartido, la familia, los municipios, el Estado. Pero tenemos que hacer también claro de que educamos, el pensamiento ahí detrás es para ganar dinero se educa. La Para gente hacer, busca, sí. pero no tenemos una educación que sea
aprender para servir y aprender para aprender, que es lo otro, de lo que se habla hoy en día, para seguir aprendiendo toda la vida. Porque si no nos reconocemos como en una comunidad y si el individuo es el centro de todo, ¿cómo construimos democracia, comunidades? ¿Cómo hacemos esto raro y ahora parece anticuado de participar socialmente? Si siempre el centro soy yo y si la tecnología también se pasa a ser lo que hablábamos la vez pasada, de que te estás entrenando para ver videos de 30 o 60 segundos, ¿cómo atendés un discurso? ¿Cómo hablas del problema más complejo si esa es la educación con la que Pero estás también creciendo? tienen que aprender a ganar dinero. Obviamente, No, también, eso es lo que digo, también. pero además de la de eso educación se hablar, me tiene que parece que es algo hacer. medio feo decir aprender a ganar dinero. también, por Absolutamente. supuesto. En un país en donde el mérito no es nada reconocido, donde el académico y el investigador no es reconocido, donde el profesor y profesora no tiene en el estatus social el más bajo, obviamente que nadie va a ver la educación como un proceso para liberarse, va a ver la educación como el privilegio de quienes pueden y llegan, ¿verdad? No podemos salir de esa realidad de nuestra comunidad, de la gente humilde, que ve que los que se enriquecen, hablábamos y vos dijiste de formación que hay gente que es ministro o ministra, ¿y de dónde vino, verdad? ¿Qué hizo? ¿Qué sacrificio hizo? Y vemos la cultura del narco también en la triple frontera, eso está ahí, donde el narco, y ser como el narco, ¿verdad? Y llegar a eso, y cada chico y chica que no termina la educación básica se convierte en una Potencial. herramienta para el narco, para de gente esa que se va a cultura aprovechar narco. de esa cultura, Claro, exactamente. Totalmente. Bueno, yo quiero agradecerles que hayan estado aquí en el programa. Un gusto siempre hablar de estos temas que nos apasionan. Ojalá realmente tengamos un 2023 con cambios importantes, con un liderazgo político fuerte que marque ese camino que necesitamos todos para construir un país diferente al que tenemos hoy. Gracias por haber venido, David, Euge, Jan, ministro, y Miguel. Un placer haber conversado con ustedes. Y en este tercer bloque del programa vamos a hablar del flagelo social de las drogas. Y el subtítulo de este planteamiento que estamos haciendo dice: un problema del cual nadie se hace cargo. Yo no quiero ser tan dura, porque creo que hay mucha gente haciendo cosas. No lo suficiente probablemente, y muchas veces, ¿por qué? Por la falta de recursos. Entonces, acá tenemos a personas que trabajan en este tema, luchando contra el microtráfico, contra el narcomenudeo, llevando adelante experiencias terapéuticas también para poder rehabilitar a nuestros niños y a nuestros jóvenes que lamentablemente caen en las drogas. Entonces quiero presentar a nuestros invitados de esta noche. Me acompaña aquí a mi izquierda Marcos Capurro, él es médico psiquiatra, coordinador de las unidades de desintoxicación programadas del Centro Nacional de Adicciones. Hola Marcos, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. A mi lado, aquí a mi derecha, está Francisco Ayala, comunicador de la Secretaría Nacional Antidrogas. Hola Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, Menchi, un gusto y un placer compartir con ustedes. Muchas gracias. Al lado de Marcos se encuentra la querida Graciela Barreto. Ella es académica y especialista en el tratamiento de adicciones y tiene un discurso que es muy conmovedor, que yo creo que ayuda muchísimo a entender esta problemática que de verdad es muy, muy severa y que afecta sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes, a nuestros jóvenes. Y justamente por eso hoy queremos hablar de esto, porque estamos en víspera de un nuevo año lectivo y obviamente tenemos que empezar a pensar en que muchas veces son los propios estudiantes los que lamentablemente ingresan, llevados justamente por los intereses de los microtraficantes, ingresan las drogas a las instituciones educativas. Y también quiero presentarles a dos personas muy importantes en esta mesa. Nos acompañan la señora Rosa Blaires, ella es de la Asociación de Padres con Adicción. Hola Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, señora Menchi, gracias por la invitación. Un gusto. Y también a su lado está Sixto Franco, él es un voluntario, nos va a contar un poquito de su historia, porque fue adicto, también estuvo en la cárcel, estuvo preso, y entonces nos va a contar de su rehabilitación, su recuperación y lo bueno que está haciendo a partir de esa experiencia tan terrible, tan dura, para ayudar a otros jóvenes que han caído en las adicciones, que han caído como consecuencia de las adicciones en hechos punibles. Y bueno, él está ayudando a salir a estos jóvenes de estas situaciones. Vamos a comenzar, y yo decía con Francisco, porque Francisco tiene un poco esa lectura de lo que es el narcomenudeo, sobre todo en el territorio nacional, pero en particular en zonas específicas de nuestro país, donde lamentablemente esto está avanzando y de manera muy, pero muy preocupante. Francisco, contanos. Sí, Menchi. Bueno, es interesante la discusión acerca de la calidad educativa, la infraestructura que es necesaria para una educación a nivel nacional,
pero estábamos hablando hace rato que justamente qué pasa si cuando algún día se llegue a un nivel óptimo de educación, nuestros chicos ya estén todos enfermos. Y eso es lo que puede pasar porque el microtráfico o narcomenudeo es un fenómeno a veces minimizado, pero que tiene efectos en diversos ámbitos de nuestra sociedad. El narcomenudeo nosotros lo llamamos muchas veces el triángulo perverso, justamente porque afecta, por un lado, la seguridad, porque el consumo de drogas lastimosamente está vinculado a la comisión de hechos ilícitos. Entonces tiene un efecto en la seguridad pública. La salud pública, por otro lado, por los consumidores, las personas que están con problemas, que necesitan una solución. Y el otro lado, el ámbito social, el sufrimiento social que conlleva el consumo de drogas. Hay familias enteras en todo el país, como estábamos hablando con la señora, sufriendo detrás de un hijo o una hija que consume drogas. Entonces, es un problema complejo y las escuelas están en el epicentro de este problema, porque ¿quiénes son los potenciales clientes para el microtráfico? Son los chicos, niños, niñas, adolescentes. ¿Cómo logran llegar hasta los estudiantes, hasta los adolescentes, Francisco? Bueno, lo más recurrente es la ubicación estratégica en los alrededores de centros educativos. Estar siempre también en los alrededores de lugares de esparcimiento de chicos. Estar allí presentes de alguna u otra forma. Lo otro, incluso el fenómeno que se observa últimamente, es cómo el microtraficante se vale de los propios alumnos, iniciando a ciertos chicos en el consumo, y esos chicos nuevamente ingresan al ámbito escolar a esparcir, digamos, esa situación, el consumo, y se da el fenómeno que nosotros llamamos el trafiadicto, que es una realidad. Es el chico o la chica que se inicia en el consumo de drogas, que no tiene dinero y que recibe pequeñas cantidades de drogas para ingresar e incentivar, digamos, esa actividad dentro de las escuelas. Y una vez que ya probó, de alguna manera ya se genera un mercado, se genera un mercado. Entonces, ¿qué ocurre? Que el microtraficante pasa a ser prácticamente un amo de ellos. Es ese mismo fenómeno que se da a gran escala con los nuevos clanes que operan desde las cárceles, en el que los soldados son personas consumidoras de drogas que operan, que trabajan por drogas. Ahora, nosotros vemos permanentemente operativos que lleva adelante la Senado, Policía Antinarcóticos y en distintas zonas del Departamento Central en particular, y lo que se encuentra cuando ingresan y hacen un allanamiento son estos justamente paquetitos, ¿verdad?, de un sinnúmero de drogas. Por lo general es crack, Francisco, ¿no? Sí, crack, marihuana también. Y de acuerdo al nivel, digamos, al poder adquisitivo del ámbito en el que se desarrolle, otras sustancias como las drogas sintéticas que también están teniendo mucha entrada, principalmente entre adolescentes. Pero decía, es como de nunca acabar, porque un operativo acá, otro operativo allá, mañana de vuelta otro, o dos o tres. Entonces, ¿cómo hacer que esto pueda tener no sé, obviamente final es muy difícil, pero minimizar por lo menos el impacto de esta gente en la vida de nuestros niños? Y allí es importante entender que los operativos o la reducción de la oferta de drogas es un ámbito nada más de la lucha. Es necesario, pero ¿cómo vamos a hacer que esto disminuya? Con otro tipo de acciones. Y allí entramos a la prevención. Allí entramos a la prevención y a la respuesta que puedan brindar las instituciones a los chicos que ya están con consumo. Entonces, y la prevención se trabaja principalmente desde la familia y desde la escuela. Vamos a dar la palabra a Graciela, que viene trabajando en el tema de la prevención desde hace ya mucho tiempo. Graciela. 3 décadas. 3 décadas. Bueno, y me imagino la frustración tuya, por un lado. Supongo que también tenés momentos en que decís, bueno, valió la pena, ¿verdad? Porque cuando hoy vemos la cantidad de adolescentes y de jóvenes que están poblando las cárceles del país, ahí nos damos cuenta, Graciela, que lamentablemente la mayoría de esa población carcelaria está entre 18 y 25 años. Y casi todos ingresaron por el consumo de drogas que los llevó a cometer algún hecho delictivo y por eso terminan en las cárceles. Entonces, ¿qué es lo que no hemos estado haciendo
primero hablemos de lo que no hicimos, después seguramente nos vas a contar también aquellas cosas que se hicieron y que a lo mejor evitaron que esta situación incluso esté todavía más desbordada, pero contanos. Bueno, en realidad, primero, gracias por esta invitación, por esta mesa y tocar estos temas. Más todavía que comienzan las clases y como ya lo dijo el compañero Francisco, el tema de que es una amenaza real y es un peligro real el tema de las sustancias psicoactivas alrededor de nuestros colegios. Ahí tenemos chicos vulnerables, no importa la clase social de nuestros chicos. Entonces, alrededor de esos colegios tenemos lo que se llama el tema de factores de riesgo. Eso es punto uno. ¿Qué no hicimos? Así como muchas de las cuestiones que no se hacen es dimensionar el peligro real de las sustancias psicoactivas en la vida de nuestros chicos. Hay que dimensionarlo desde ese festejo de 15 años, una política escolar dentro de tu escuela. ¿Cuál va a ser el protocolo que vamos a usar? El ministerio tiene un protocolo, necesitamos un protocolo un poquito más práctico, entonces eso no hicimos todavía. Cada escuela tiene que de alguna manera mencionar con los papás qué tienen que hacer relacionado al tema del uso y los abusos también de algunas sustancias. Eso es una de las cosas que no hicimos con relación a las escuelas. Otra de las cuestiones con relación a las escuelas tiene que ver con programas sistemáticos de prevención. Una charla de prevención es muy interesante, muy importante, pero ya no hace prevención. Cuando ese dealer que acaba de decir Francisco le invita con un moñito a ese adolescente o a ese niño, tiene que tener muchos pensamientos y actitudes comportamentales para poder decir no. Así nomás no se dice no. Sí. Y ahora nos además dice... está la presión de grupo también. Eso. Nos dice la ciencia de que el no basta. Hay que comenzar a entrenar también con el no, porque después de la pandemia más todavía. Entonces resulta que tenemos que comenzar a pensar eso que hablaste al principio, que no funcionó y por eso tenemos que hacer otras cosas, porque nuestros adolescentes ya no son los mismos tampoco. Nosotros no somos los mismos después de esta pandemia. Y en general tenemos que comenzar a invertir y a presupuestar también la prevención y el tratamiento de las adicciones con base en la evidencia. Porque los esfuerzos, así como muy aislados y con presupuestos muy limitados, sin la mirada de salud pública, nos puede llevar a que la respuesta sea siempre desde el ámbito jurídico. ¿Qué pasa con ese niño, ese adolescente que ya no puedo hacer nada porque está vendiendo su moñito cerca del colegio y era del colegio? Mi respuesta actual es abrir una carpeta fiscal o una carpeta policial. ¿Dónde va, digamos, cuando necesitamos una justicia restaurativa de ese chico? En otros países se llama Tribunal de Tratamiento sobre Drogas o justicia terapéutica. Tenemos que ir caminando hacia esas líneas, digamos, para poder darle desde salud pública y tener la mirada de salud pública, porque si no entendemos que esto es un trastorno, es una enfermedad tipificada, le vamos a seguir mirando como ese pequeño traficante, como ese que robó para consumir su droga o metió la droga en el colegio. Entonces tenemos que comenzar a ver que estos trastornos necesitan, Menchi, con urgencia entrar en las agendas públicas y que esto lleguen a desarrollarse presupuestariamente, sistemáticamente, digamos, para que nuestros colegios tengan un poco más de, digamos, cobertura con una amenaza real, como te dije, y con un peligro real, que es la estructura de venta y disponibilidad de la droga cerca y en nuestros colegios. ¿Y qué hicimos? Bueno, en este momento estoy muy abocada con la Alianza CENAR y las universidades en la capacitación y desarrollar la capacidad para la prevención y el tratamiento de profesionales. Esa es un poco la mirada, ese es un poco el empuje que estamos haciendo con las universidades, porque en el fondo también, si improvisamos en el tratamiento, los profesionales con muy buena intención
que pueda trabajar estos temas, la maestra que quiera hacer de repente un trabajo preventivo en su escuela y no trabaja con los principios de la prevención, nomás vamos a hablar, si no trabajan con eso, nosotros estamos complicando más el tema con muy buena intención. Claro. Entonces, pero además ya estamos llegando tarde, Marcos, ¿no? No, o sea, totalmente. El problema es que si nosotros solamente nos abocamos al combate, ¿verdad? Totalmente. O a lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? De hacer un seguimiento y no desde el lado punitivo, sino tratando de buscar la rehabilitación de ese joven, ya estamos llegando tarde cuando llegamos al centro de adicciones. O sea, ahí ya tenemos un problema serio. Después vamos a hablar, por supuesto, con Rosa y con Sixto de lo que significa un hijo adicto, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva a toda la familia. Pero, ¿qué hacemos entonces? Porque a vos te toca la parte ya del tratamiento de ese joven, de ese adolescente que llega al centro de adicciones. De hecho, tenemos un solo centro de adicciones que supongo, con lo que representa este problema, no da abasto, Marcos, ¿no? Bueno, primero que todo, buenas noches de nuevo, Menchi. Gracias por la invitación. Celebro que se generen espacios como estos para hablar de un tema tan sensible y sobre todo en una población tan particular y tan vulnerable, ¿verdad? Efectivamente, cuando se llega al centro de adicciones ya se llega tarde, ¿verdad? Si nosotros hacemos como una cadena en todo lo que significa la droga, empieza con la oferta y termina, digámosle, con el consumo, ¿verdad? Y ahí empieza la patología o la cárcel, ¿verdad? Claro. Pero en el caso particular del centro de adicciones con la patología ya instaurada, ¿verdad? Y evidentemente no damos abasto. Nosotros en el centro de adicciones tenemos 3 ejes de trabajo, digámosle así a grosso modo. La prevención y la promoción, que es un trabajo como interinstitucional que hacemos por nuestro alcance, llega a escuelas de la zona, a veces algún viaje a otra parte del país, ¿verdad? Luego tenemos el tratamiento ambulatorio, que es el ideal, ¿verdad? En donde realmente el paciente sigue un tratamiento, pero todavía sin sacarle y generarle una burbuja falsa en donde él no tiene acceso a la droga, que es la internación, que es nuestra tercer ala de tratamiento, digámosle, que es un poco más restrictiva en cierto sentido porque el paciente está aislado, ¿verdad? Con su voluntad, por supuesto, pero está aislado. Y es la última instancia del tratamiento, Menchi. En realidad la internación es lo último que buscamos. Pero acá todavía, perdón que te interrumpa, Marcos, y pueden aportar también ustedes, por supuesto, todavía me parece que la idea así que es la más fuerte para las familias es la necesidad de que ese hijo, esa hija pueda ir a un lugar. Es como vamos a sacarle de este ámbito donde lamentablemente tiene más tentaciones, digamos, por decirlo de alguna manera, o está más expuesto o expuesta. Y entonces hay como una necesidad de ponerlo en algún sitio pensando que eso le va a garantizar que va a estar, digamos, más seguro o más tranquilo, o también más seguridad y más tranquilidad para la propia familia, ¿verdad? Lo que pasa en ese sentido es que se tiende a eso porque en otra situación implica compromiso de la familia, de trabajar y de apoyar a esa persona que está con problemas. Entonces se tiende a derivar eso como una solución mejor, digamos. Pero probablemente también, y ahí le vamos a preguntar a Rosa, probablemente porque no encuentren las herramientas. O sea, ese tratamiento ambulatorio, no sé si en tu caso particular, Rosa, nos gustaría que puedas hacernos un breve relato de tu historia en particular y de qué fue lo que vos buscaste, qué necesitaste, qué no encontraste en el caso concreto del problema de adicción en tu familia. Sí, buenas noches, Menchi. Sí, en mi caso, por ejemplo, me tomó de sorpresa. Porque los padres, la mayoría de los padres, nosotros desconocemos totalmente lo que es la adicción, lo que son las drogas, generalmente porque nosotros tenemos otros compromisos laborales y hay cosas que se nos escapan. Generalmente los padres y mucho más los chicos somos estigmatizados por la sociedad, porque de repente ya nos rechazan, ¿verdad? Generalmente se tiende a culpar a los padres y en la mayoría de los casos no es así. Es difícil a un papá, a una mamá, por desconocimiento captar enseguida que el chico está metido en las drogas. Entonces, como que no hay una escuela para padres, eso se nos escapa y debería, como estaba hablando la licenciada Graciela sobre la parte de la educación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Haber una prevención ya desde la etapa inicial. ¿Por qué llegar
recién a captar los signos de alerta. ¿Por qué llegar a eso? O sea, yo, ¿verdad? Por mi experiencia, ¿verdad? Yo puedo decir, ¿verdad? Que ya se llega tarde, como dijo Graciela. Se llega muy tarde ya, ya cuando el chico ya está inmerso en el mundo de las drogas, ¿verdad? Y puede pasar mucho tiempo para que la mamá o el papá se den cuenta. Entonces, las familias se deben involucrar, debe haber reuniones de padres en los colegios para que se les pueda enseñar a captar los signos y señales de alerta, para que puedan también saber qué hacer en esas situaciones. Porque, como le dije, por desconocimiento a veces nosotros no sabemos qué hacer, necesitamos que alguien nos oriente. Por eso se creó este grupo, para que nosotros con nuestras propias experiencias podamos ayudarnos, buscar una forma de ayuda mutua, de saber dónde poder recurrir, a qué lugares, porque generalmente el comportamiento del chico cambia, empiezan a tener cambios de humor, empiezan a tener desinterés en su estudio, desinterés en los deportes. Entonces, ¿cómo hacer que una mamá pueda guiarlo a su hijo si desconoce completamente sobre el tema? Yo quiero decir, entre paréntesis, que bueno, admiro muchísimo que hayan armado esta asociación de padres de hijos adictos, porque lo primero es reconocer la situación, ¿verdad? Bien decías, Rosa, que se te pasaron probablemente un montón de signos de alerta porque no sabías, no conocías. Entonces, cuando te diste cuenta, ya la situación estaba instalada. Así mismo. Y enfrentar esto en esta sociedad que estigmatiza muchas veces por distintos motivos, no es fácil. Entonces, quiero felicitarles por haber llevado adelante esto, porque creo que es la primera herramienta con la que se cuenta para poder enfrentar la situación. Si no reconocemos lo que está pasando, obviamente va a ser muy difícil encontrar una salida. Y en el caso de Sixto, contanos un poquito de tu historia. Vos fuiste adicto, estuviste también privado de tu libertad. ¿Qué pasó contigo? Buenas noches y gracias por este espacio. En realidad me siento muy privilegiado de estar aquí entre ustedes, porque imagínate que en otro tiempo yo estuve perdido en las drogas, estuve privado de mi libertad, he pasado mucha dificultad en mi vida por culpa de la adicción, y hoy día estar sentado aquí y poder hablar de este tema es algo muy lindo para mí. Yo vengo del barrio Chacarita. En ese barrio pasé muchas etapas de mi vida. Toda la etapa de mi vida pasé en Chacarita. Y he pasado la etapa la cual se consumía marihuana, cocaína y también el crack, que este tiempo está agarrando todo. Y conozco lo que es esto. Yo estuve en las drogas, también vendía droga. Mi casa, como le estaba comentando al doctor, se allanó 4 veces mi casa por el tema de tráfico. Y un día, ¿verdad? Mi vida cambió. ¿Ya estando en prisión? No, afuera. Afuera mi vida cambió. He decidido cambiar mi vida porque no le veía el sentido. He pasado tantas cosas en ese barrio, ¿verdad? Y hoy día yo puedo ver, hasta hoy día, ¿verdad?, cómo hay muchas personas, niños, jóvenes, señoras, diferentes edades, que están consumiendo la droga. Y es muy triste ver eso, porque yo vivo en ese lugar. Y es la razón la cual yo decidí ayudarle al grupo de madres de la adicción que tiene problemas sus hijos. Y vos ¿verdad? vas, Sixto, y haces charlas y compartís tu experiencia. Digamos, exactamente, porque el tema de la adicción no respeta rango, sociedad, alta, media, baja. Inclusive a mí hay personas, jueces, que me llamaron porque sabe que mi vida cambió, que yo he sido sanado del tema de la adicción, y me pide, ¿verdad?, ayuda por sus hijos que tienen problemas con las drogas. Y yo acudo en esa ayuda, porque yo pasé por eso. Vos podés contar con detalles claro. lo que significa el infierno de haber estado metido en las drogas y después yo en la consumí cárcel. Todo tipo de droga. Yo consumí marihuana, cocaína me agarró sobredosis 3 veces, la cual casi me mató la cocaína. Y de todo, nevado, todo. Yo puedo decir que hoy día si estoy así es porque Dios cambió mi vida.
Dios cambió mi vida y estoy a disposición del servicio. Soy capellán. ¿Capellán qué significa? Servir. Servir al prójimo que necesita. Y yo estoy visitando todas las cárceles del Paraguay, forma voluntariamente para ayudar a esas personas que tienen problemas de adicción. Y estaba hablando con la señora Rosa, con la compañera que le estaba diciendo que en vez de que en Paraguay se cierren las cárceles, se están abriendo más cárceles en Paraguay. Y eso es muy triste. Bueno, acá hay que hacer un análisis también probablemente bastante más profundo, digamos. No quiero quedarme con la cuestión que se puede ver en la superficie. Pero acá hay un problema también que tiene que ver con una situación económica muy terrible para muchas familias que, bueno, ven en la droga la posibilidad de sostener a la familia. Vemos en las cárceles, por ejemplo, Graciela, mujeres, muchísimas mujeres, creo que, no sé, no me animo a decir el porcentaje, pero un porcentaje alto de mujeres que están ahí porque se dedicaron al microtráfico y de pronto es toda la familia. Y vos lo sabés, Francisco, hasta la abuela interviene en ese esquema de tráfico, microtráfico. Pasa que el microtráfico se alimenta justamente de eso, de la ignorancia y de la vulnerabilidad. Y vulnerabilidad no hablamos solamente de necesidad económica. Hay gente de recursos cuyos hijos caen en el consumo de drogas, pero es otro tipo de vulnerabilidad. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, y el microtráfico se va alimentando, entonces tenemos que atacar esos ámbitos para que el microtráfico vaya quedando anémico. Exacto. Es la única forma. Única manera. Lo que sí quiero como reforzar para las escuelas es pedirle, las maestras son referentes significativos. ¿Quién hace prevención? Un referente significativo. Si no sos significativo para tu hijo, vos no le vas a poder dar, digamos, un mensaje preventivo. Entonces quiero como reforzar eso, la maestra, la directora, la coordinadora, desde el que le vende el caramelo en la entrada, pueden ser agentes preventivos en la escuela. Entonces, seamos referentes significativos y todos cuidemos ese entorno de nuestra escuela. ¿Para qué? Para que de alguna manera poder reducir los riesgos. Eso es primero. Segundo, tengamos la real conciencia de que este es una amenaza. Es una amenaza que viene en forma de moñito, en forma de bebida alcohólica, en forma de vapeo. Sí. En el vapeo ya no le ponen solo nicotina, gotitas, sino hashish, que es la gotita de la marihuana. Y como hablábamos, la marihuana sigue siendo la droga que más autoexpulsa de las instituciones educativas. De auto, ya no me quiero ir en la escuela, ya no quiero seguir. ¿Cuántos estudiantes? Y estoy ahora teniendo esas experiencias en los consultorios que no quieren seguir su universidad. Terminó su etapa de bachiller, digamos, y hasta ahí aguantó. Y ahora ya no quiere irse a la facultad. ¿Por qué no quiere irse? Porque está con su consumo. Y no, ya terminé, hasta acá nomás, ¿verdad? Y eso, acabamos de hablar de lo motivacional. Pero hay otra cuestión que tenemos que entender para la escuela también. Rigurosa disciplina en cuanto al tema de ser cuidadosos de qué información vamos a meter en el aula y quiénes nos dan la información. Lo que decía el compañero, él es una persona clave en un grupo de tratamiento. Es clave. ¿Por qué? Porque ha tenido esa experiencia y está en una abstinencia continua. Acuérdense que esta es una enfermedad crónica. Está en una abstinencia continua y lo puede llevar, etcétera. Pero ahora el testimonial en nuestras escuelas, eso no hace prevención. Tengamos mucho cuidado con eso, porque en el fondo el adolescente lo que va a ver, y las maestras que me están escuchando, es el testimonio de una persona que ha vivido un montón de situaciones, pero el adolescente que ve, pudo salir. O sea, yo puedo, porque entonces el mensaje es diferente. También. La evidencia científica ya nos dice que un testimonial no tiene que entrar en la línea de la prevención. Una charla sobre drogas, centrado en la sustancia, y tenemos equipos que se llevan inclusive la sustancia, tampoco es prevención. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso es diseño de marketing. Cuando te va mostrando, no vaya que consumir esto y te muestra la sustancia. Eso
es Puede absoluta, tener un efecto tiene diferente. comportamental. Es llegar tarde, como estábamos diciendo, justamente. ¿Para qué hablar a los chicos en la actualidad de drogas si en Internet ya tienen más información que nosotros? Entonces, hablar de los comportamientos de riesgo. A toda la maestra que me escucha. Mira el comportamiento de riesgo y a partir de eso conversa con tu estudiante, porque a veces, porque alguien no le abrazó al salir de la casa, en el medio alguien le ofreció y eso puede ser el desencadenante. Marcos. Hablaban recién de vulnerabilidad, ¿verdad? Nosotros como adultos tenemos que entender, y como educadores y como profesionales de la salud, tenemos que entender que el niño, más allá de cualquier situación económica, y el adolescente, sobre todo el adolescente, es vulnerable por naturaleza. Claro. Y eso tiene una explicación biológica. Hablando así rápidamente, el cerebro tiene una parte posterior y una parte anterior. En el adolescente, la parte posterior evoluciona más rápido. Y en la parte posterior nosotros tenemos estructuras cerebrales que tienen que ver con la desinhibición, tienen que ver con la búsqueda de lo amenazante, con la curiosidad, ¿verdad? Y el desarrollo de la parte frontal del cerebro es más tardía, ¿verdad? Donde nosotros tenemos como un freno de mano, de decir, digamos, es la moral, ¿verdad? Si ubicamos la moral en el cerebro sería ahí, ¿verdad? Entonces te pone el freno, ¿verdad? Entonces es crucial que nosotros en nuestros adolescentes y en niños también tengamos y fomentemos el acompañamiento cercano de los adultos responsables, ¿verdad? Y también es importante que el sistema educativo tome posta en este sentido y inserte en las mallas curriculares materias o asignaturas que tengan que ver con lo psicológico y el manejo, el reconocimiento y el manejo de las emociones. Totalmente. Porque no siempre es la curiosidad lo que le lleva al chico a probar la droga. A veces es la inestabilidad emocional. Se siente mal, encuentra una solución en eso, solución. Y la droga ataca ese sistema límbico, ataca directamente a ese sistema en donde nos hace persona, nos hace ser, ¿no? La droga ataca ahí, en ese cerebro, entonces hay que tener cuidado porque en el fondo ataca el órgano más vital y puede generar daños irreparables en esta etapa que dijo el doctor, ¿verdad? En la etapa de la adolescencia, que después recuperarse, pocos pueden contar la historia. Pocos pueden contar la historia. Si me permitís, Marchi, te quiero dar unos datos como para que la gente entienda que esta no es una situación de broma y que es grave, ¿verdad? En el Centro de Adicciones, si bien nosotros tenemos un caso emblemático de un niño de 8 años que acudió hace muchos años, les comparo nomás el 2021 y el 2022. En el 2021 nosotros no vimos ningún paciente menor de 8 años y en el año 2022 hemos visto 5, de los cuales 2, de los cuales se internaron 2. Y en personas de 8 a 12 años se multiplicó por 8 la cantidad de niños que hemos visto en el Centro de Adicciones. Y adolescentes tenemos como un promedio de entre 250 y 300 adolescentes nuevos por año, ¿verdad? Entonces, eso nos habla realmente de una situación que requiere de soluciones muy rápidas, y urgentes. No en compartimentos estancos, ¿verdad? Sino de manera absolutamente integral. Lamentablemente se me recontra fue el tiempo, Rosa, pero queda el compromiso, no de hacerlo aquí de vuelta porque yo no soy la dueña del programa, pero sí de hacerlo en otros espacios. Voy a invitarlos a que puedan ir a la radio, donde vamos a poder seguir hablando de esto. Apenas hicimos, creo que un esbozo de las cuestiones más urgentes. Creo que un tema que es fundamental tiene que ver con esto que vos decías, Rosa, los signos de alerta. Totalmente. Y de eso nos vamos a ocupar en un próximo espacio para darle justamente a los padres, a las madres, a los tutores, esa información que puede ser clave para evitar que nuestros niños y adolescentes caigan. Y lo que es el acompañamiento, que no siempre es en tiempo, sino en calidad de tiempo. En calidad, el afecto, el abrazo, el irnos aunque sea un minutito antes de dormir, a leerles un cuento, a abrazarlos. Estar presentes. Estar presentes. Más allá de que muchas veces sabemos que los tiempos de los padres son cada vez más exiguos, pero de todas maneras tenemos que hacernos de ese tiempo de calidad para ver qué les está pasando y entonces vamos a poder llegar a tiempo. Yo quiero agradecerles enormemente, Sixto, Rosa, Francisco, Marcos y Graciela por haber estado aquí. Gracias a vos. Realmente es muy importante lo que se está haciendo y ojalá, bueno, se den pasos mucho más fuertes y más firmes en esto que es tan grave y tan urgente. Así que gracias por haber venido. Gracias a vos. Un gusto tenerlos acá y queda el compromiso hecho. Está aquí conmigo el periodista Iván Páez,
que hizo un recorrido por las instituciones educativas de todo el país prácticamente para presentarnos lo que él denomina una radiografía de las escuelas públicas del Paraguay. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Menchi, buenas noches. Un honor acompañarte en esta noche. Y efectivamente, igualmente, mañana alrededor de 1.500.000 niños, niñas, adolescentes regresan a las escuelas de gestión oficial. Estamos hablando de una educación en ruinas, según estos números que vamos a presentar en esta radiografía, que revelan una triste realidad que debe cambiar en nuestro país. Para ello se necesitan políticas públicas que trasciendan gobiernos, ideologías, y hoy más que nunca estamos con un escenario propicio para que esto en el largo plazo tengamos resultados, porque se habla tanto del bono demográfico que se va acabando. Se va acabando, y si hoy no invertimos en ellos ya va a ser muy tarde, porque los resultados los vamos a ver quizás en 10 a 12 años, que es el tiempo en promedio que dura el ciclo escolar. Todo eso lo resumimos en el siguiente material que queremos compartir a continuación. Lo vemos. Inicia un nuevo año lectivo en Paraguay, sin que el sistema alcance a todos y sin que se pueda garantizar una educación de calidad para los niños y jóvenes de nuestro país. Estos son los números de la educación en ruinas. En Paraguay hay 147 escuelas que no tienen sistema de conexión eléctrica. Es decir, los alumnos deben dar clases a oscuras, sin comodidades básicas o simplemente a la intemperie. Respecto al abastecimiento de agua en las instituciones educativas, 163 escuelas no tienen servicio de agua potable. 30 se abastecen del río, 498 de un pozo común, 1.760 de un pozo artesiano. Los números del servicio sanitario en las escuelas son aún más alarmantes. 28 tienen un excusado municipal, 444 tienen una letrina común y 73 escuelas de Paraguay no tienen un sanitario. En nuestro país, de 7.105 locales escolares de gestión oficial, el 45% requiere una intervención por peligro de derrumbe o por mal estado. Según cifras oficiales, 820 escuelas están en peligro de derrumbe y 2.558 están en mal estado. Estos apenas son números respecto a la situación edilicia de las instituciones educativas dependientes del Estado, sin hablar aún de la calidad educativa. El director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Educación y Ciencias, Oscar Stark, refiere que nuestro país está lejos de compararse con países de la región en cuanto al sistema educativo, y más lejos aún de la educación ofrecida en países desarrollados. Nosotros, el Ministerio de Educación y Ciencia, necesitamos aproximadamente 410 millones de dólares solamente para reparar las instalaciones edilicias actuales, ¿verdad? Sin tener en cuenta la necesidad que también existe de construir nuevos espacios como comedores, espacios para primera infancia, para aulas también en los casos que crece la matrícula, ¿verdad? Entonces, solamente para hacer reparaciones necesitamos 410 millones de dólares, y eso se viene acarreando ya hace muchas décadas, y eso se refleja en la realidad de la infraestructura escolar. O sea, actualmente hay más de 12.000 aulas que están en malas condiciones, hay más de 3.000 baños que están en malas condiciones, la mitad de las instituciones tienen baños que están en malas condiciones. Hay inclusive algunas instituciones que no tienen servicio de agua o no tienen sanitario, hay 444 instituciones que tienen letrinas. O sea que la situación de infraestructura, de déficit de infraestructura, es realmente muy importante, y eso tiene que ver con que el presupuesto que se destina a educación es bajo. O sea, el Ministerio de Educación y Ciencia necesita duplicar su presupuesto para el año 2030 y triplicarlo para el año 2040 para llegar a niveles relativamente aceptables. O sea, si nos comparamos con un país cercano como Uruguay, Uruguay invierte más o menos 26.000, cerca de 27.000
dólares en un estudiante desde los 5 o 6 años hasta los 15, 16 años. Y nosotros acá en Paraguay invertimos $13.000, o sea, la mitad. Y estamos hablando de un país cercano. Ahora, si nos comparamos con países desarrollados, ese monto se cuadruplica. O sea, por estudiante los estados invierten muchísimo más de lo que nosotros estamos invirtiendo. Este será uno de los más grandes desafíos de los próximos gobiernos, ya que la educación requiere de la implementación de políticas públicas que trasciendan los signos políticos e ideologías, con resultados que se verán solamente a largo plazo. Paraguay tiene una población mayoritariamente joven ahora, ¿verdad? El famoso bono demográfico. Por eso nunca va a tener más impacto aumentar la inversión en educación que en este momento, porque ahora se va a aprovechar estos 1.500.000 chicos que están en el sistema educativo, van a aprovechar esto y dentro de 20, 30 años eso se va a notar en nuestra economía, en nuestra sociedad en general, ¿verdad? Porque la educación no solamente genera una mayor capacidad de producción económica, sino que genera mejores ciudadanos y también genera mejor calidad de vida para todos, ¿verdad? O sea, una mayor justicia social, digamos. Entonces, tiene un triple impacto de alguna manera la educación. Y solamente se va a conseguir invirtiendo más en educación. No hay ninguna inversión más rentable, más aún en un país con población joven como la de Paraguay, que la inversión en educación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda que los países inviertan el 7% de su Producto Interno Bruto en educación. Paraguay no llega siquiera al 3%. Bueno, ¿qué más podemos decir después de ver este informe, Iván? Los números, las cifras son las que hablan. Me quedo con esta, una de las tantas que planteaste, que pusiste en este informe, 444 escuelas con letrinas todavía y 73 que ni siquiera tienen letrinas. Así es, son números oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias. Veíamos ese número de 444 escuelas con letrinas y nos sorprendíamos aún más cuando encontrábamos que hay escuelas que ni siquiera tienen un sanitario o conexión eléctrica o conexión a agua potable, algunas directamente se alimentan del río. Ni que hablar de internet, por ejemplo. No, eso está mucho más lejos. En este tiempo de la conectividad, donde obviamente esta es una herramienta fundamental para ese aprendizaje que tiene que ser de una manera absolutamente distinta, no como lo vinimos haciendo, dejando de lado la memorización y tratando de incluir el pensamiento crítico, pero usando la tecnología, eso sí que ni pensar entonces, Iván. Y dejamos estos datos que de alguna manera esperamos sirvan de reflexión, porque si hoy no se toman decisiones al respecto, este gobierno que se está yendo, el que viene, probablemente vamos a seguir condenados al atraso. Estamos planteando, y de hecho lo hicimos hoy, que se pueda blindar el Ministerio de Educación y Ciencias. Ojalá se pueda dar eso en algún momento y que ya la cuestión partidaria, del color que sea, no intervenga nunca más en las políticas educativas en el Paraguay. Ojalá así sea, sea quien sea el próximo presidente. Así es, Iván. Gracias por haber estado aquí. Gracias señora. A vos por acompañarnos. Ya el próximo domingo lo van a tener de vuelta al señor Luis Vareiro. Buenas noches.